Bienvenidos un día más a este vuestro canal favorito, donde la pasión, el drama y el romance se dan la mano. Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está que arde en las redes sociales, algo que nos tiene a todos absolutamente enganchados y expectantes. Así es, hoy vamos a desmenuzar ese rumor, ese run run, esa comidilla que dice que un nuevo cuento de hadas protagonizado por nuestros queridísimos Can Yaman y Demet Özdemir está a punto de explotar y convertirse en el nuevo hit que absolutamente todos vamos a amar. Así es, lo escucharon bien. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla nos tiene delirando, imaginando historias increíbles y soñando con esos momentos mágicos que solo ellos saben crear. Vamos a analizar todo lo que se sabe hasta ahora, desde las fuentes más fiables hasta los rumores más jugosos, para que no se pierdan ni un solo detalle de esta posible bomba turca. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encantan las telenovelas turcas tanto como a mí, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series que amamos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, eso lo sabemos todos. Desde que nos enamoraron en Erkencikus, Pájaro Soñador, para nosotros, la conexión que transmitían en pantalla era simplemente electrizante. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y no solo en la ficción, porque fuera de ella también se generaron muchísimos rumores sobre una posible relación. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las fotos que se filtraban, los comentarios que hacían el uno del otro y la complicidad que se percibía entre ellos alimentaron aún más la fantasía de los fans. Recordemos esas miradas robadas en alfombras rojas, esas sonrisas cómplices en entrevistas, de esa energía que contagiaba a través de la pantalla. La prensa rosa turca, por supuesto, no se quedó atrás, siguiendo cada uno de sus movimientos y especulando sin cesar sobre la naturaleza de su relación. Incluso se llegaron a publicar reportajes con expertos en lenguaje corporal, analizando sus gestos y posturas, todo para intentar descubrir si había algo más que amistad. Ahora bien, ¿de dónde surge este rumor de un nuevo proyecto juntos? Pues bien, la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial por parte de los actores ni de ninguna productora. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido varias informaciones en diferentes medios turcos y en redes sociales que apuntan a que están negociando para protagonizar una nueva serie juntos. Al parecer, varias productoras estarían interesadas en volver a juntar a esta explosiva pareja en pantalla y se estarían barajando diferentes proyectos. Hay que reconocer que el timing es perfecto. Ambos actores se encuentran en un momento álgido de sus carreras, con una base de fans sólida y un reconocimiento internacional creciente. Para las productoras, apostar por una serie protagonizada por Can y Demet es, sin duda, una inversión segura. El tirón mediático que tienen ambos garantiza una gran expectación y, por ende, una alta probabilidad de éxito. Una de las fuentes que ha generado más expectación es un famoso periodista turco, conocido por tener información privilegiada sobre el mundo del espectáculo. Según este periodista, las negociaciones estarían bastante avanzadas y los actores estarían muy entusiasmados con la idea de volver a trabajar juntos. Al parecer, la serie sería una comedia romántica, pero con un toque más moderno y sofisticado que Erkencikus. Se habla de una historia original, con personajes complejos y situaciones divertidas que nos harán reír y suspirar al mismo tiempo. Este periodista, cuyo nombre prefiero no revelar para proteger su fuente, ha acertado en numerosas ocasiones con sus predicciones sobre el mundo del espectáculo turco. Su credibilidad es alta, lo que hace que sus declaraciones sean tomadas muy en serio por los fans y por la industria en general. Que él haya afirmado que las negociaciones están avanzadas es una señal muy prometedora. Otro rumor que ha circulado con fuerza es que la serie se grabaría en parte en el extranjero, concretamente en Italia. Esto no sería una sorpresa, teniendo en cuenta que Can Yaman reside actualmente en Italia y que tiene una gran base de fans en ese país. Además, grabar en Italia le daría a la serie un toque internacional y atractivo para un público más amplio. Imaginen las locaciones, la moda, la gastronomía italiana, sería un deleite para nuestros sentidos. Las pintorescas calles de Roma, las playas de la costa amalfitana, los viñedos de la Toscana, las posibilidades son infinitas.
Imaginen a Khan y Demet paseando por estos escenarios de ensueño, protagonizando escenas románticas y divertidas. Sería un verdadero festín visual. Además, la influencia de la cultura italiana podría aportar una frescura y originalidad a la serie, diferenciándola de las típicas comedias románticas turcas. Pero, ojo, no todos son buenas noticias. También hay algunos obstáculos que podrían impedir que este proyecto se haga realidad. Uno de ellos es la apretada agenda de ambos actores. Can Yaman está actualmente muy ocupado con varios proyectos en Italia, incluyendo la serie Viola come il mare y algunos compromisos publicitarios. Demet Özdemir, por su parte, también está trabajando en diferentes proyectos en Turquía y tiene previsto protagonizar una nueva película. Organizar los horarios de dos estrellas tan demandadas como Can y Demet es, sin duda, un desafío logístico importante. Requiere una planificación meticulosa y una gran flexibilidad por parte de todos los involucrados. Además, es fundamental que ambos actores estén realmente comprometidos con el proyecto y dispuestos a hacer sacrificios para que se haga realidad. Otro obstáculo podría ser el tema salarial. Ambos actores son ahora dos de las estrellas más cotizadas de Turquía y sus honorarios son muy elevados. Por lo tanto, la productora que quiera juntarlos en pantalla tendrá que estar dispuesta a invertir una gran suma de dinero. Sin embargo, teniendo en cuenta el potencial éxito de la serie, esta inversión podría valer la pena. Los ejecutivos de las productoras saben que la popularidad de Can y Demet es un imán para la audiencia. Una serie protagonizada por ellos tiene garantizada una gran repercusión mediática y una alta rentabilidad. Por lo tanto, la inversión en sus honorarios podría considerarse como una apuesta segura. A pesar de estos obstáculos, la esperanza de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla sigue viva. Los fans están organizando campañas en redes sociales, pidiendo a las productoras que hagan realidad este sueño. Incluso han creado hashtags como almohadilla Candem Volved Ya y almohadilla Nuevo Cuento de Hadas Candem para expresar su deseo. Y la verdad es que con la fuerza y la pasión de los fans todo es posible. El poder de las redes sociales es innegable. Los fans han demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para influir en las decisiones de las productoras y de los actores. Su apoyo incondicional y su fervor por ver a Can y Demet juntos de nuevo son una presión constante que podría terminar dando sus frutos. Pero, ¿qué tipo de historia nos gustaría ver protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir? Después del éxito de Erkenci-Kuş, muchos fans esperan una comedia romántica similar, con situaciones divertidas, personajes entrañables y, por supuesto, mucha química entre los protagonistas. Sin embargo, otros fans prefieren verlos en un registro diferente, quizás en un drama romántico más intenso o en una serie de acción con toques de romance. La versatilidad de Can y Demet les permite abordar diferentes géneros y personajes con solvencia. Can ha demostrado su talento en roles cómicos, dramáticos y de acción. Demet, por su parte, también ha destacado en diferentes registros, demostrando su capacidad para emocionar, hacer reír y conectar con el público. Personalmente creo que sería interesante verlos en una historia que combine elementos de comedia y drama, con personajes complejos y situaciones realistas. Me gustaría que exploraran temas como el amor, la amistad, la familia, el trabajo y los desafíos de la vida moderna. Y por supuesto me encantaría que hubiera escenas románticas apasionadas y llenas de química, porque eso es lo que más nos gusta de ellos. Una historia que nos haga reflexionar sobre la vida, que nos emocione, que nos haga reír y que nos haga creer en el amor verdadero. Una serie que nos enganche desde el primer episodio y que nos deje con ganas de más. Independientemente del género o la trama, lo más importante es que la historia sea original, creativa y que nos enganche desde el primer momento. Y por supuesto que los personajes sean creíbles y que podamos identificarnos con ellos. Si se cumplen todos estos requisitos, estoy segura de que esta nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir se convertirá en un éxito mundial. La clave del éxito reside en la calidad de la historia y en la conexión que los actores logren establecer con el público. Si la serie tiene un guión sólido, una dirección impecable y unas interpretaciones memorables, el éxito estará garantizado. Y mientras esperamos noticias oficiales, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Podemos ver a Can Yaman en Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía guapísimo y misterioso, o podemos ver a Demet Özdemir en sus diferentes películas y series, donde demuestra su talento y versatilidad como actriz.
Apoyar sus proyectos individuales es una forma de demostrarles nuestro cariño y de mantener viva la esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla. Pero seamos sinceros, en el fondo todos deseamos verlos juntos de nuevo. Queremos volver a sentir esa magia, esa conexión, esa química que solo ellos saben transmitir. Queremos volver a reír, a llorar, a suspirar y a enamorarnos con sus personajes. Queremos volver a creer en los cuentos de hadas. La química entre Can y Demet es un intangible que no se puede replicar. Es algo que surge de forma natural y que se transmite a través de la pantalla. Es esa conexión especial la que los convierte en una pareja irresistible para el público. Y quién sabe, quizás nuestro sueño se haga realidad muy pronto. Quizás en las próximas semanas o meses tengamos noticias oficiales sobre este nuevo proyecto. O quizás tengamos que esperar un poco más. Pero lo que sí es seguro es que la esperanza nunca muere. Y mientras tanto seguiremos soñando con ese nuevo cuento de hadas protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir, el hit que absolutamente todos amaremos. La paciencia es una virtud, y en el mundo de las telenovelas turcas, a veces hay que esperar para ver nuestros sueños hechos realidad. Pero la espera vale la pena, especialmente si el resultado es una serie protagonizada por Can y Demet. En resumen, hemos explorado a fondo el rumor de una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las fuentes, los obstáculos y las expectativas de los fans. Aunque no hay nada confirmado oficialmente, la esperanza sigue viva y la ilusión de verlos juntos de nuevo en pantalla es más fuerte que nunca. Hemos analizado los rumores, las fuentes, los obstáculos y las posibilidades, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay nada seguro, la esperanza es lo último que se pierde. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo y por compartir su pasión por las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado informativo y entretenido. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora les toca a ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este rumor. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series que amamos. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Porque en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible.